Bienvenidos a la economía en DW. La empresa estadounidense de software Microsoft ha anunciado el despido de 4.800 empleados, es el 2% de su plantilla, después de haber ofrecido indemnizaciones a prácticamente el doble. La compañía planea invertir 190.000 millones de dólares este año en infraestructura de inteligencia artificial, mientras el auge de la construcción de centros de datos encarece los microprocesadores y afecta al negocio de videojuegos, lo que llevó a subir el precio de la Xbox, el producto estrella de la división videojuegos de Microsoft, a pesar de la baja demanda del producto. En los últimos meses, las tecnológicas estadounidenses han recortado en general unos 120.000 empleos debido a la presión de costos, especialmente en el negocio de la nube. Vamos a mirar este tema un poco más en profundidad con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los despidos afectan en muy buena medida a Xbox y una división de videojuegos en los que habrá otros cambios. ¿Cuáles son los detalles? Sí, en Xbox la división de videojuegos va a perder 1.600 empleados este año y algo más de 1.200 el año que viene en el último plan de recorte de personal de una empresa que está recalibrando sus negocios en el momento del auge de la inteligencia artificial. La responsable de Xbox, Asha Sharma, ha explicado a los empleados de esta división, a la plantilla de videojuegos, que ha crecido mucho, pero no tanto han crecido ni los jugadores ni el tiempo que le dedican al juego, por lo cual hay que replantearse cómo se trabaja. La realidad es que tras el COVID las ventas han caído y otras tendencias se han ido imponiendo. Por lo que se refiere a los estudios creadores de videojuegos, Xbox Game Studios, dos de ellos, Compulsion Games y Double Fine, van a ser segregados, escindidos de la compañía y van a tener su propia gestión. Otros dos se van a quedar, van a ser vendidos y el resto todavía su futuro está en el aire. En el caso de Activision Blizzard, que fue comprado en el año 2023 por 69.000 millones de dólares, recordamos que este es el estudio que creó Call of Duty y Candy Crush, va a haber recortes de personal. Satya Nadella, que es el consejero delegado de Microsoft, dice que la empresa tiene que ser sostenible. Ana, estamos viendo mucha destrucción de empleo en el sector tecnológico en Estados Unidos y esta no es la primera ronda de despidos en Microsoft, que ya ofreció un paquete de compensación para salidas anticipadas en abril nomás. ¿Qué pasa en la que fuera la gran empresa de software? Sí, antes de los despidos de abril, que también hubo otros el verano pasado, Microsoft creció muchísimo durante el COVID, su plantilla subió, pero luego vino la normalidad y también los recortes. Y ahora está viniendo la inteligencia artificial, que está planteando unos problemas casi existenciales a la empresa, como cuál va a ser el futuro del software en la cada vez más cercana época de la inteligencia artificial generativa, que puede hacer cada vez más tareas de software. Por otro lado, Microsoft tiene servicios que son importantes en IA, en inteligencia artificial, pero que no son líderes. Es decir, que hay una transición que se está reclamando no solamente por los tiempos, sino por la tecnología. De momento, la empresa está siendo muy castigada en bolsa, ha caído un 18% en lo que va de año. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. El gobierno alemán presentó su proyecto de presupuesto para el año 2027 que va a enviar al Parlamento reconociendo la necesidad de un mayor endeudamiento, obligado por la caída de la recaudación fiscal cuando el gobierno planea fuertes aumentos del gasto en defensa e inversiones públicas récord. El presupuesto prevé un endeudamiento neto de 203.000 millones de euros para el año que viene y la reasignación de una parte del Fondo Climático para financiar las cuentas generales. La propuesta estima una partida de 54.000 millones de euros para el Fondo de Infraestructura y 30.000 millones adicionales para defensa. Partidos de la oposición criticaron el nuevo endeudamiento que duplicaría la carga de intereses en las cuentas fiscales de aquí a 2030. Y en una entrevista con la televisión pública alemana, el ministro de Finanzas Lars Klingbeil anticipaba que la situación de la economía va a requerir un gran esfuerzo de los alemanes. Escuchemos. Será un desafío, ya he dicho varias veces, que necesitamos sacrificios para mantener fuerte al país. Me parece importante que sea justo, que la reforma del impuesto sobre la renta alivie a las familias con ingresos bajos y medios y que quienes tienen mucho dinero contribuyan a financiarlo todo. Y eso es lo que hemos logrado.
Y por supuesto, los detalles de este asunto nos lo va a dar desde la Bolsa de Frankfurt nuestro analista económico Ezequiel Daray. Ezequiel, el gobierno alemán reconoce una caída en la recaudación fiscal y justifica con ello la necesidad de más deuda. ¿Qué es lo que está explicando el empeoramiento de los números fiscales en Alemania? Bueno, Andrés, básicamente que como venimos hablando hace muchísimo tiempo, la economía alemana no crece y la esperanza del gobierno es que con todo ese gasto público este año se creciera por lo menos 1%, pero la guerra y el aumento del costo de la energía va a dejar el crecimiento en la mitad o menos. Y es cierto que la guerra y el aumento del costo de la energía le pegó muy fuerte a la industria, que es uno de los principales sectores de la economía alemana y obliga al gobierno a hacer más gastos. Pero también hay que decir, Andrés, que la inversión privada está retraída desde hace mucho tiempo. Está un 8% por debajo de los niveles prepandémicos y si vemos la inversión privada en el rubro empresas, está prácticamente 30% por debajo de los niveles prepandémicos. Por eso la economía no crece, por eso no crece la productividad y no mejoran los salarios. Y además del otro lado, del lado del gasto, está aumentando mucho el gasto social, o va a aumentar el gasto social porque las jubilaciones pesan cada vez más y también porque hay más gente que se está acogiendo al régimen de seguro de desempleo. Esta partida por primera vez va a superar los 200.000 millones de euros. Ezequiel, el presupuesto recibió críticas de la oposición y de muchos economistas independientes. ¿En qué se basan estas críticas? Bueno, de todos lados. Los verdes, por ejemplo, critican que estén desviando fondos que deberían ir para la transformación climática, se estén agregando al presupuesto general para tapar justamente los agujeros. Die Linke, la izquierda, critica que no se estén aplicando impuestos a los ricos para financiar estos agujeros presupuestarios. Y del lado de los economistas critican, si bien dicen que todos los planes de reformas impositivas y reformas jubilatorias que se presentaron la semana pasada son positivos, falta un plan general para atraer inversión, para que Alemania sea un lugar atractivo para la inversión extranjera. Y también obviamente critican el endeudamiento. Bien lo decías, la cuenta de intereses pesa 40.000 millones en el presupuesto este año, pero en el 2030 va a ser de 80.000 millones y genera lo que en economía se llama crowding out, es decir, expulsa también al crédito privado, porque todo este crédito que está tomando el Estado son capitales que no puede tomar el sector privado para financiarse. Ezequiel Daray con el análisis desde la Bolsa de Frankfurt. Gracias, hasta cualquier momento. Ahora rápidamente un resumen de otras noticias económicas que nos ocupan en esta jornada. La economía rusa se debilita por el repunte de la inflación. Según diversas agencias, el crecimiento oscilará entre el 0,4 y el 1,5%. Más del 60% de los rusos afirma que sus condiciones de vida han empeorado, el dato más negativo en 20 años. Además, el gasto en alimentación absorbe ya casi el 40% del presupuesto familiar. La empresa alemana Porsche eliminará otros 4.000 puestos de trabajo según medios alemanes. Los recortes afectarán principalmente a las áreas de administración y dirección. La medida responde a la caída de las ventas, especialmente en China, donde las entregas descendieron un 21% en el primer trimestre de 2026. Israel lanzó una nueva licitación para la exploración de gas natural en sus aguas territoriales. El proceso de adjudicación se desarrollará en 3 fases y durará aproximadamente un año. Por ley, los primeros 50.000 millones de metros cúbicos de gas descubiertos deberán destinarse al mercado local, mientras que el resto podrá repartirse entre el consumo interno y la exportación. La inteligencia artificial empieza a abrirse paso en las obras de construcción alemanas, desde planificar andamios en minutos hasta usar lentes inteligentes y perros robot para documentar avances. Aunque todavía no es la norma, startups del sector aseguran que estas herramientas van a acelerar procesos, reducir costos y hacer más eficiente una industria que todavía depende mucho del trabajo manual. Una imagen familiar y costosa en ciudades como Berlín. Los andamios para obras son caros y requieren tiempo para su planificación e instalación. La inteligencia artificial puede ayudar. El cofundador de Baubyte, Christopher Höllerer, afirma que la planificación podría realizarse en minutos mediante datos digitales de edificios y geoespaciales combinados con reconocimiento de imágenes mediante IA. Solo hay que ingresar la dirección del edificio donde se instalará el andamio y añadir algunas fotos. El software se encarga del resto.
Y entonces el andamio es planificado automáticamente proporcionando todas las medidas necesarias para un presupuesto. Aplicaciones de IA como esta siguen siendo la excepción más que la regla en las obras alemanas. Sin embargo, cada vez más emprendedores desarrollan herramientas digitales para el sector. En la feria Tech in Construction, estas jóvenes empresas presentan sus ideas para las obras del futuro. La IA puede acelerar los flujos de trabajo y optimizar los procesos. Con la inteligencia artificial es posible analizar enormes cantidades de datos, ayudando así a las startups a aumentar la productividad a sus clientes, es decir, a empresas constructoras, negocios del sector y estudios de arquitectura. Estos anteojos inteligentes industriales, por ejemplo, ayudan a los técnicos de construcción a buscar instrucciones de reparación y tenerlas así directamente en su campo de visión. Otra ventaja de la inteligencia artificial. Este otro sistema está diseñado para hacer un seguimiento del avance de las obras mediante grabaciones de audio y datos visuales captados por perros robot que documentan las fases de la construcción. El anfitrión de la feria espera que las empresas constructoras inviertan más en modernización, haciendo el sector más atractivo para los trabajadores especializados. Cree que las herramientas actuales son apenas la punta del iceberg. Todo avanza hacia la robótica, especialmente en las obras. Todavía hay muchísimo potencial para optimizar procesos y automatizar flujos de trabajo. Esto es muy necesario y urgente porque la industria de la construcción suele depender exclusivamente del trabajo manual y esto implica que haya un enorme margen de mejora. Las empresas constructoras pueden ahora probar las últimas tecnologías y ver qué tan prácticas son para su trabajo. Esta fue la oferta de hoy, pero mañana volvemos con más. Nos vemos ahí.